doctora Isabel Cordero, muy conocida en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, es exsecretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional, a propósito que se anuncia la entrega de dinero justamente de reparación a cerca de 10.300 beneficiados. Doctora Coral, bienvenida a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando usted se desempeñaba en el cargo que acabo de mencionar, usted dejó un balance, un estado de, por decirlo de alguna manera, de nómina social de personas que iban a ser beneficiadas. Sí, lo que deberíamos decir es que el proceso de reparaciones se inicia durante el gobierno del presidente Toledo en el 2005, y en esta ocasión nosotros hicimos el primer Plan Nacional de Reparaciones con un cálculo de costos, inclusive por lo menos para los 2 primeros años. Lamentablemente, durante el gobierno del presidente García se asignó un monto muy inferior al solicitado por año para avanzar al establecido, al previsto por año. Digamos que se calculó alrededor de 150 millones de soles por año para concluir el proceso más o menos en unos 10 años. Y se asignó 40 millones por año, ¿no? Entonces estaba muy por debajo de lo requerido. Y entonces así se avanzó muy poco durante los 5 años. Entonces, en total, ¿cuánto es que se tenía que reparar? Bueno, ahora nosotros cuando asumimos con el gobierno del presidente Ollanta Humala, asumimos esta responsabilidad en julio del año pasado. Entonces nosotros hicimos una actualización de todo el proceso y lo calculamos, lo actualizamos también en su contenido, con la participación activa de las 8 redes de víctimas que existen en el país, y el monto total que se estableció por costo de todo el proceso de reparaciones por 10 años hasta el 2021 costaba alrededor de 4.000 millones de dólares. ¿De dólares? De soles, perdón. De soles. Y esto implicaba reparar a las deudos, o sea, de las víctimas, que se supone murieron más o menos unas 50.000 personas, ¿no? Solamente merecen reparación. Hay 2 modalidades de reparación que se ha ofrecido. El total de las víctimas afectadas por el conflicto armado ascienden más o menos a unas 8.000 comunidades urbanas y rurales, y en total más de 2 millones de personas. Entonces, de esas 69.000 aproximadamente han sido gravemente afectadas. Y como gravemente afectadas se entiende personas muertas, desaparecidas. O sea, estamos hablando en principio reparaciones para comunidades y reparaciones individuales. Reparaciones individuales y colectivas no dinerarias. Son apoyos sociales. Individuales y colectivas no dinerarias con programas orientados a esta población, y reparaciones económicas que solo es para las víctimas gravemente afectadas. O sea, las directamente. O sea, así es. Por ejemplo, la esposa perdió al marido. ¿No? Esas son muertos, desaparecidos, discapacitados y por violación sexual. Correcto, perfecto. Pero que además eso salió en el resultado de la Comisión de la Verdad, ¿no? Se calculó en la Comisión de la Verdad. Doctora Coral, este monto. ¿Se incluyó en estas listas los deudos de las militares, por ejemplo, policías? Sí, claro, porque sí. ¿Está incluido? Tengo que decir 2 verdades respecto de quiénes son estas víctimas. Están incluidas todas las víctimas, incluidas las de las fuerzas del orden y policiales, y están absolutamente excluidas por la ley 28592 los que estuvieron involucrados con los grupos subversivos implicados en estos aquellos actos de terror. Digamos, terroristas, subversivos que murieron, sus familias no tienen derecho no tienen derecho. Correcto. Si están involucrados directamente, y eso está aprobado. Ahora, el otro tema, antes de la pregunta de mi colega Augusto Vázquez, es se habla de 10.000 soles en el caso de la individualizados, ¿no? O sea, para las personas 10.000 soles. Pero veo que otros periódicos informan de 36.000. ¿Puede usted aclarar eso? ¿Cómo es? Bueno, eso es de la siguiente manera. O sea, cuando se estableció el monto, cuando se iba a establecer el monto, cómo reparamos a las víctimas económicamente, se habló y la Comisión de la Verdad hizo una recomendación. Y era aproximadamente
de acuerdo a los estándares internacionales, se dijo se debería pagar alrededor de $10,000, ¿no es cierto?, en su momento. Entonces, nosotros cuando asumimos el cargo, hicimos un proceso de negociación con todas las redes de víctimas, quienes estaban exigiendo 120,000 soles por cada víctima, la asignación de reparaciones, ¿no? Entonces, así es. Entonces, hemos llegado a una negociación, hemos llegado a un evento nacional donde hemos acordado y hemos ofrecido como Estado, con la autorización y el acuerdo de la presidencia del Consejo de Ministros, en este momento el doctor Lerner, ¿no? Salomón Lerner. Entonces hemos ofrecido el pago de 10 UITs por víctima, ¿ya? Y por eso asciende más o menos a 36,000. Entonces ese fue el acuerdo, el Estado lo aceptó, ¿no? Entonces, y cuando teníamos que ejecutar eso, había un decreto supremo 051 que había establecido los términos de referencia para el pago de las reparaciones económicas, que fue dictaminada o establecida por el gobierno de Alan García. Y entonces ese decreto supremo decía límites para esto, y decía 10,000 soles por un lado, decía por otro lado que debía haber exigencias de edad, o sea, debía tener 80 años o 65 en el caso de ser esposa, y en ese camino la mayor parte de las víctimas estaban muriendo, claro, porque ahora, ya no alcanzaban esa edad. Ahora, esta diversidad de formas que se tienen que establecer por digamos, por cada caso, ¿llevaría de repente algún tipo de modificaciones en este pago que uniformice más, digamos, el pago, la cantidad que se les tiene que hacer? Bueno, el pago que se acordó y que este gobierno aceptó fue de 36,000 soles, o sea, 10 UITs. Eso es lo que debería pagarse. El gobierno de Alan García estableció que fueran 10, pero eso quedó revocado entonces con el acuerdo del presidente gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha permitido que se modifique el decreto supremo 051. Pero el ministerio tiene que acatar la ley. Por eso, entonces, es que en el decreto supremo es la norma. Pero no fue derogado ese decreto. No fue derogado. Yo planteé antes de renunciar, porque yo renunció a mi cargo, planteé la modificatoria del decreto 051, el que decía que se ponga 36,000 o 10 UITs, que se ponga sin límite de edad. En todo caso, el único límite sería cuándo ocurrieron los hechos. O sea, primero se bonifica a los que primero sufrieron el embate. Y por último, que se abra el registro, porque el registro todavía no ha recogido al conjunto de las víctimas. Claro, hay mucha gente que todavía está pendiente, ¿no es cierto? Evidentemente. Finalmente, doctora Isabel Coral, ¿usted cree que se va a cumplir con ese compromiso del Estado? Yo, lamentablemente, creo que la perspectiva no nos dice eso. O sea, he revisado el presupuesto, y en el presupuesto, mire, en el 2012 nosotros logramos que se asignara 100 millones de soles, más los 40 que normalmente ya se venía asignando desde el gobierno de García. Dentro del presupuesto de 150. Y se nos dijo que el restante, que es más o menos 200 millones de soles lo que se necesita por año para cubrir esta meta hasta el 2021 y acabar con este proceso, entonces nos dijeron que nos daban con el crédito suplementario en abril de este año. Que no ocurrió. ¿Ya? Y hasta hoy tengo la impresión que esos 100 millones no se han ejecutado todavía. Bien. No sabemos si vamos a acabar hasta aquí. Y en el presupuesto para el 2013 solo se asigna 40 millones. Con ese criterio necesitamos 40 años para acabar el proceso de reparación. No sé, porque nadie va a vivir. Ya nadie va a estar vivo. Efectivamente. Bueno, apelamos a la sensibilidad de quienes tienen la responsabilidad de otorgar esos recursos para que se pueda cumplir con el compromiso que se tiene con todas estas personas. Lamentablemente nuestro país se vio sumergido en una lucha intestina, una violencia tremenda, que ha dejado no solo, como se mencionan, aquellos que están registrados, aquellas comunidades que requieren este tipo de auxilio para como parte de la reparación civil, sino que probablemente otras miles de personas que han perdido a sus seres queridos y que, como hemos señalado hace poco, están probablemente esas personas sepultadas en aquellas fosas comunes aún identificadas pero no removidas, y que no se pueden pedir reparaciones para ellos. En todo caso, esperemos que esto se cumpla.